Buenas noches amigos, ¿cómo están? Arintuta y Menelan Kakushankichis. Arillancho y Menelan, cargado, pásame, cargado. Ya estamos ¿Ya? Pepa, algo me cambia chémente. Muy bien amigos, ya estamos aquí, ya listos y preparados para la clase del día de hoy. Hoy día les tengo una sorpresa muy interesante, una sorpresa que les va a gustar bastante. Es que hoy día nos encontramos con este texto que el año pasado vino en la evaluación de lenguas originales, ¿ya? Realmente tenemos la evaluación del año pasado, lo tenemos nosotros y bueno, vamos a empezar a resolver, ¿ya? Pero para seguir con aquel que Helcacha y matas no ganchista que ministerio comanda pacha jainawata, achuram subject. Yacha guna, yacha research. Tiene que hacer acá y bigash, ¿ya? Nuance. Kati, Helhasata, ¿ya? Lee esa lectura, ¿ya? Y ñaunchas, toko pui kunata kotichi, tapu kunata kotichi, ocho chani, ni alguien kotichis kaga. Esta pregunta tenía 8 puntos el año pasado, entonces, esto ya eh, vamos a avanzar, ¿ya? Entonces, veamos un texto muy interesante, ¿ya? Ya, excelente amigos. Ahora sí, tenemos aquí un texto, ¿ya? Pati de las gata, ñawin jaspa toku, puñal. Chequens manacho. ¿Están ahí todos amigos? Ya porque chequens manacho. Es un texto que vamos a resolver, muy interesante. Entonces, mira, dice. Sili aylupis, huk mama cochacasca, y matkeiri. Sili aylu, pueblo de Sili. Ojo, estimados amigos, aquí hay algo interesante en este texto. Muchas veces cuando nosotros aprendemos quechua, hay recursos, sufijos, hay letritas pequeñas que o cada fonema consonántico tiene un significado, tiene, ¿ya? Una traducción. En este caso, mira, si se han encontrado aquí, ayupis, dice, ¿eh? Esta S es exclusivo para cuentos, historias, anécdotas que ocurrieron en un pasado. Entonces, cuando tú te encuentras con un texto de este tipo, siglo ayupis, estamos hablando de dice en el pueblo, en la comunidad de sí. Entonces, esta S ya te está dando a entender esa situación, que es un texto que habla de una persona que ha realizado la acción de algo que ha ocurrido inconscientemente, ¿eh? Dice pasó esto, dice pasó aquello. Y para eso es Sigi Ayupis. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice aquí? Y me tengo que definir antes. ¿Qué es? Mama Kucha, había una laguna grande. Puka Kucha, su tío. ¿Y más no tengas esta? Puka Kucha. ¿Cuál era el nombre? Puka Kucha, su tío. Chaimansi, ya. Mira, recuerdo, en la anterior clase, una de las colegas no me decía, profesor, a mí me enseñaron que en el quechua no utilizamos comas, no utilizamos signos de puntuación, ¿eh? Pero no, igualito utilizamos, ya sea en el quechua o en otro idioma, siempre se utiliza, ¿ya? Para darle coherencia a nuestro texto, ¿ya? Ya venía. Si ya yo, pues, como mamá jocha casca, poca jocha soteos. Chaymansi, hoxi pascha, uywan michik risco. Chaymansi, hoxi pascha, uywan michik risco. A esa laguna fue una jovencita a pastear sus animales. Si paschaja, patucha, sutiyuxi. ¿Ya? ¿Cuál era su nombre de las cipas de la señorita? Patucha, sutiyuxi. Chay, puka, cocha, patapepa,
Hori, Pucus, Tuituch, Casca. ¿Qué estamos hablando? Chay, ya fíjense. Puc, Ochapata, pega, Hori, ya, Pucus, Tuituch, Casca. Estamos hablando de que dentro de la laguna o encima de la laguna había flotando un plato de oro, ya, poco. Pato Chaja, Romeo en Siche Bogotá, Chajama. Mira, es un texto que es el texto más que todo quechua changa, ¿eh? ¿Qué es Chajama? ¿Qué es Chajama? Golpear, ¿eh? Entonces, mira, textos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, Uco, en el quechua de Cusco, ¿eh? Ucus, ¿ya? Tuyuchkasqa, tuyutushasqa, dice. Patuchaqa, rumiwan siche, joripukuta, chajman. En este caso, chajman, vamos a poner entre comillas, eh, por ejemplo, entre paréntesis decimos, aman, ¿ya? En el caso del pecho de Cusco. Ah, que sería golpear. Ukuta. Mira, si se han dado cuenta, entre el quechua de Cusco y en el quechua de Apurímac, solo hay algunas diferencias, como estamos viendo. Todo el texto siempre va a ser parecido. ¿Cuál es la diferencia? Mira, en todo este texto hemos encontrado una diferencia y otra diferencia. O sea, las diferencias son mínimas, no son mucho, ¿eh? Entonces ya tenemos aquí. Chayna Tinsi, ya, mira, Chayna Tinsi, Hocha o Kuman, Jinkai, Cusca. En Cusco dices, ve, Chayna Tinsi, Hocha o Kuman, algunos dicen, en vez de Jinkai, Cusca dicen, Jinkai, Cusca. O sea, en vez de Chincayusca, tú puedes utilizar también este término. Chincay, Capusca. Mira, fíjate, podemos utilizar eso. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Entonces aquí está, mira, Chincay, Capusca. Esta palabrita que estamos poniendo es lo mismo. Se traduce a lo mismo, ¿eh? Algo parecido. Ahora, ¿qué más podemos encontrar aquí? Nos dice lo siguiente, ¿ya? Hina llamanse, Cucha Yacupa, Yacuca, Piña, Curujuspa, Urjus Sayei, Sayeira, Jatarisca. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién la llaman así? Por ejemplo, en este caso podemos utilizar la palabrita para los que son de Cusco. Say, le llaman así, mira. Say llaman así. Que vendría a ser en ese mismo instante. Estas dos palabritas estamos utilizando, estimados amigos, y hay que tener en cuenta. Lo que estoy poniendo con verdecitos son en las dos versiones, ya sea en quechua de Cusco y en quechua Chaco. Mira, Jauriche, Chayamansi, y si se van a dar cuenta, no van a tener dificultad en entender. Algunas palabras nomás que estamos viendo, estamos tratando de hacerles entender, ¿eh? Como en este caso. Chingaigabusca, decimos en Cusco, ¿eh? Se había metido, se había hundido. Eso decimos, ¿eh? Mira la mansa. Pucha Yacuja. Si tú encuentras Yacu es agua. En el caso de Cusco dirías, pues ya no vas a decir Yacuja, sino Imanenget Hani, Cusco Gasbari. ¿Ya? Yacuja, no. ¿Qué vas a decir? U, no, ¿no es cierto? Uno. Ya está. Ya te estoy dando la idea para que entiendas. ¿Ya? ¿Entender? Entonces, Pucha Unoja, Piñarujuspa, ¿ya? Piñarujuspa, Urjusayei, Sayeira, Jataris. Se levantó, se elevó, tamaño de qué? De una laguna. Ya está. Digo, por tamaño de un ser. ¿Ya? Hatun tasha sayara barisca, ¿eh? Patu chanataja, mil por huitaraj monasca. ¿Ya? ¿Qué estamos diciendo? Patucha, que era la chica, le quería tragar, le quería hundir, ahogar. Ya quería, monasca. ¿Ya? Quiso, pero no pudo. Ya está. Ahora, veamos, analicemos el texto, estimados amigos. Teniendo estas ideas, mira, desde el ministerio nos envían tal vez algunas ideas muy interesantes, según el manual del ministerio que tenemos también, mira, casca es el
verbo de esta expresión. Puka, hocha su tío. ¿Ya? Chayman si pascha. Uywan michej, risqa. Toda mi expresión está en tiempo pasado. Si pasa patucha su tío, chay puka hocha pata. Pega, y pocos, tuyos, casca. Mira, otro verbo. Patuchaca, rumewan si chay puri pukuta, anan. Chagma, anan, cualquiera de los dos es válido. ¿Ya? Para que vayan entendiendo cómo es el texto. Entonces, ya tenemos aquí, mira, el verbo también. ¿Qué me dicen? Chaina tinsi, y de esa manera, ocho como chinque, chinque, busca. Otro verbo, mira. En alemán, sí, cocha y ocupa uno, piñero busca, uno sayei, uno sayei, sayeira, hatares. Mira, hatares. Patuchaca, milpuita, monastra. Verbos. Y siempre las estructuras del quechua van a ser esa. Sujeto, objeto, verbo. Eso hay que entender. Llamandonin. Patuchaja, uwihan kunatas, manchas kayaña wasima, katis. Otra vez, mira. Patuchaja, uwihan kunatas. Sus ovejas, dice sus ovejas. La S tiene un valor muy interesante en este caso. Y no dice, wasima, katis. Otra vez, terminamos la expresión o el enunciado en un verbo. Y es la característica. Hinaspas chaytuta mushuinimpi huk yuraq kawallupi sillasqa millay uyayoq wiraqucha rikurispa ya warmapa tayta mamantaqa nisqa. Hasta aquí una idea. ¿Qué está diciendo? Hinaspas. Entonces, ya dice entonces, utilizando aquí, hinaspa, y utilizando una S. Entonces, la S a partir de ese momento, te das cuenta, tiene el valor del dice, ¿ya? Para que entiendas un poquito más, mira, si abrimos un documento en blanco, a ver, vamos a poner ya. Por ejemplo, va a abrir un documento en blanco. Vamos a buscar un momentito, por favor. ¿Ya? Ya. Mira, estimados amigos, vamos a ver el documento en blanco para que entienda un poco más. En el quechua existe un recurso que es muy interesante, muy importante, que es la S. Muchas veces dirán, pues profesor, la S en el caso del quechua o el castellano es el pluralizado, pues ya. Pero en el caso del quechua, esta S se traduce como dice. Como yo te diría, runa. Runa es hombre. Y te pongo runas. Ah, dice el hombre. ¿No es cierto? Entonces, eso hay que entender. Entonces, ¿para qué utilizamos, estimados amigos, la S? Para, en este caso, para narrar cuentos, historias, en la mayoría que han sucedido en un pasado, que vienen solo de suposiciones, ¿eh? ¿Ya? Entonces, Ronas dice, ¿ya? Entonces eso hay que entender. Y en la mayoría de los casos, en un cuento vas a encontrar eso. En aspas. Dice entonces, esa noche Cheitutaja, Mosconempi Juk, Yura, caballo Pisillasca, un hombre montado en un caballo blanco, Sillasca también vendría a ser montado. En ese caso estamos hablando de un participio pasivo, participio, ¿eh? Todos los verbos que terminan en ado, ido, ¿ya? El cho, to, so, ¿ya? Todo ahí. Entonces, este Sillasca es un participio. Mira, Uyayo, Huirajucha, Recurispa, Warmap, Taita Mamantaja, Lisca. Si no es Warmapa, puedes utilizar Sipaspa. ¿De quién estamos hablando? De una señorita. De Patu, ¿ya? Patu, de Patu, Patucha, ¿ya? Entonces dice Warmapa. En vez de Warmapa, usted puede utilizar la expresión. ¿Qué expresión? Puede utilizar Si Pas. Chena de Giljawa. Si Pas. En vez de War. Ya te estoy dando
las ideas. ¿No es cierto? Entonces, estimados amigos, ya está. Ya viniegas. Ahora, ¿qué más nos dice? Taita mamantaja, miska. ¿Qué manes jatas? Chai, wawaikim. ¿Ya? O estamos utilizando, ¿ya? Estamos utilizando la M, ¿ya? La M como validador. Mira, dentro del proceso de aprendizaje del quechua, les he explicado algunos recursos muy importantes que durante este tiempo en el quechua estandarizado ha cambiado el uso de validadores. ¿Ya? ¿Cómo es este caso de uso de validadores? ¿Ya? Mira, fíjense, normalmente, antiguamente en el quechua hay cursos utilizados por validadores o enfatizadores. La M y el famoso mi. ¿Cuál era la función de estos validadores? ¿Cómo? ¿Para qué servían? Estos servían para dar veracidad, certeza, énfasis a una expresión. Como decías, Juan, por ejemplo, en esta oración. Juan es Juan. Si tú pones, por ejemplo, vaca, ¿ya? Vaca en quechua, ya pones huaca y pones, pues, es vaca, es la vaca, pues, nada más. Pero cuando nosotros llegamos a utilizar un validador, este le da pues, a esta expresión vaca que estamos poniendo aquí, ¿ya? ¿Ya? A esta expresión vaca que estamos poniendo aquí, le da más seguridad. ¿Me entienden? ¿Ya? Mira, recuerden, si yo pongo huaca y la agrego, antiguamente era una N, huacan, estoy dándole una idea más clara de que es vaca. Esa es la idea que les estoy dando en este caso. No está ahí. Pero ojo, estimados amigos, ¿qué ha pasado con el caso del ministerio? ¿Qué más ha pasado con el ministerio Guanajuato? Aquí estamos viendo M y mi, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La N exclusivamente se utilizaba para términos, para las palabras que terminan en vocal, como en caso de huaca, que termina en A, y la mi se utilizaba, por ejemplo, palabritas que terminan en consonante. No vamos a poner Juan, vamos a poner ato. Ato, ¿qué más ato? Zorro. Y tú te ponías ato. Juan Choranque, ato. Y le ponías el validador. Ato, es zorro. Dices ahí. Entonces, este le daba esta certeza, pues, para decir, oye, eso, ato, ya, por eso callado. Y tú pones una expresión todavía, ¿eh? Ato, mi corusca. Cuando se como tu oveja, mi hijo, corusca. Estoy poniendo ato, mi hijo. En este caso, el MI ya no va a traducir como es, sino solo le va a dar una seguridad a la expresión veracidad, certeza. Como la siguiente, el zorro se lo comió, o simplemente lo había comido. Pero ojo, estimados amigos, este MI ya no aparece aquí abajo como es, sino en este caso cumple la función de enfatizar. A todos le estoy dando seguridad. ¿Ya? Mícoros. Entonces, si te das cuenta, estimado amigo, funcionaba así el famoso mi. Ahora, esto, pasaba lo mismo aquí. Huacan, tú ponías la expresión, Huacan, Huaño, Rapusca. Mira, Huaño, Rapusca. Estoy diciendo, la vaca se había muerto, morido. Ya. Mira, veamos esto. Aquí, normalmente, cuando está con una palabrita, se traducía como ese, Huacan, es vaca. Pero en este caso, mira, estoy utilizando, sigo utilizando la M, pero ojo, estimados amigos, ya no aparece en esta parte de abajo ninguna S. Entonces, solo le está dando esa fuerza, credibilidad. Hoy la vaca se había muerto.
Ya está, y punto. Ya no estamos hablando de otra cosa. Entonces, esa es la función, pues, de nuestro famoso validador. Ahora, serio, antiguamente en el quechua de Cusco para todos, se utilizaba pues los validadores como, en este caso, la N. Y te voy a decir, esto era pues antes, en tu tiempo. Ahora ya no. Ahora, estimados amigos, el ministerio nos dice lo siguiente. En el N utilizamos la E. ¿Y cuál es la, profesor? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia? Porque muchas veces te equivocas. Por ejemplo, aquí dice Wacom. Este tendría que ser un término polisémico. Que antes de Wacom es vaca. Y también podría significar como su vaca. Entonces uno no sabía que es Wacom. ¿Su vaca murió o Wacom murió? No sabías. Entonces el ministerio dice, para evitar ese tipo de confusiones, ya para evitar ese tipo de ambigüedades, ¿qué es lo que hace el ministerio? Que dice, en vez de la M, ahora vas a utilizar la E. Ese es uno de los cambios que ha hecho el ministerio. ¿Ya? Entonces, pero a todos, la M sigue, pero aquí, Wacom, ahora va a ser con M. Wacom. Wacom, Waño, Bravos. ¿Te das cuenta? ¿No es cierto? Entonces, fíjense, aquí dice Hoyur H, que dice que, y cuando dice Guañurapus, no se refiere a su vaca se ha muerto. Sí, justo por esa razón el ministerio es que ha cambiado esta regla, el uso del validador N por la M. Ahora, Wacom, cuando tú escuchas Wacom, ya no te estás dando, bueno, ya no estás hablando de que, del posesivo Wacom, su vaca, sino simplemente estás hablando de un enfatizador. Wacom o Añorapus. ¿Ya? Entonces, en nuestro texto, estimados amigos, aquí habla de eso, ¿eh? Chay o Awaiken, ese tu hijo, ¿eh? ¿Ya? Ese tu hijo. Jurit o Juita, ¿ya? Bakir Juzga, ¿qué estoy diciendo? Ese tu hijo había roto mi plato de oro, ¿ya? Poco, podemos aumentar aquí. Aquí el Juzga, ¿ya? Te estoy transmitiendo en ambos, se hace en el quechua chanca y en el quechua de Cusco, Collao, ¿ya? Y dice, Cascanta, Upuacho. Que me lo da igualito. Manacheja, una condicional. Manacheja. El manacheja es un conector lógico que utilizamos. Caso contrario, ¿ya? El manacheja es caso contrario, ¿ya? Guawaikitam, a pasa. Mira, otra vez utilizando la L. Guawaikitam, a pasa. Caso contrario, me lo llevaré a tu hijo. Eso dice, ¿eh? Apa, saj. Ya está. Chema nivel de Patuchapa taitan mamanja wawanta pakaspas nishaku. Patuchapa. El genitivo pa de pato que era la persona de que estamos hablando. Taita mamamba wawantas pakaspas nishaku. Escondiendo, ¿ya? A su hijo dijeron, Maharani mucho, no ha llegado todavía, ¿ya? Aquí un recurso. Profe Rolly, ¿Sí? A ver. profe Rolly, si digo Patuchap sin la A, Ya, muy bien. Aquí vamos a analizar esto, ¿ya? Mira, chico, a ver, aquí, justo Pato Chapo. El famoso PA, estimados amigos, ¿ya? Para todos. Otra regla que tenemos que tener en cuenta en este texto de acuerdo al ministerio. Mira, Pato Chapo. A partir de esta palabra explicamos cómo funciona ahora el caso genitivo. El caso genitivo, estimados amigos, no se equivoquen cuando escriban un texto. El caso genitivo es aquel que indica, pues, pertenencia de algo, que algo nos pertenece y, ¿ya? Y algo más importante. Cuando hablamos de pertenencia, hablamos de la preposición de.
Cuando tú dices, pues, de Rolly, de María, o sea, cuando hablas de objetos que son propios de una persona, de María, de Rolly. Ese es el caso genitivo. Entonces, el ministerio en este caso te da dos opciones. ¿Cuál era el caso genitivo antes y ahora? Mira, veamos esto. Veamos. Antes, en el techo de Cusco, mayormente, este caso del cambio que se ha dado ha sido más que todo para el quechua de Cusco, ¿ya? En el caso genitivo, estimados amigos, hablamos de lo siguiente. Antes, el caso genitivo se reducía en dos palabras. La Q, ¿ya? Y la TEA. ¿Y cuál era la diferencia en este caso? El caso genitivo del techo de Cusco antes era, pues, esto. La Q para palabras que terminan en vocal y le vamos a poner aquí abajo, ya, entienda un poco más, para que esté en una sola. Y el PA, la PA, ya, era un caso genitivo, ya, ya, un caso genitivo que se unía a palabras que terminan en con, so, na. Entonces, esta era pues antes, estimados amigos. Este era el caso genitivo de nosotros. Entonces, ¿cómo tú hablabas en quechua? Por ejemplo, con estos ejemplitos te voy a dar. En quechua después decías, pues, hasta dices, loca, para decir mío, ¿no es cierto? Y también decías, por ejemplo, pai, y la otra, taipa, para decir de él, ya propio de él. O simplemente decir mío, vamos a poner de mí, para decir que es mío. Y en el otro caso, para decir de él, para hablar de pertenencia. Pero, como digo, esto era pues antes, estimados amigos. ¿Por qué ha variado estos casos como el genitivo, esos casitos? Por una situación, para evitar ambigüedades. ¿Ya? Antes comentaba cuando hablábamos de la M y la N, una seguidora de TikTok decía, pero no, es vaca, pertenencia, pero no. Ahora, todo esto cambia, ¿eh? Antes nos decían eso, pero ahora, ya aquí pongo, ahora te estoy haciendo la comparación, estimado amigo, para que te des cuenta. Ahora, esta Q se ha cambiado con la P. Entonces, ahora, esta expresión que nosotros utilizamos normalmente en quechua de Cusco, ya no se va a decir, pues, noja, si no vas a decir en este caso con el ñoja. Utiliza y dice, ñoja, pero utilizando la P. Ñoja, para decir. Entonces, este es uno de los cambios que se ha dado durante este proceso de estandarización del Ministerio de Educación. Entonces, manera que no antes me ha hecho yo, para segunda pena he hecho de manqui, no caso, sino noja, ñuja. Pero ojo, esto solo es en cuanto a la escritura, estimados amigos. Solo en escritura. Si tú quieres hablar, puedes hablar no, capa y para todo. ¿Ya? Eh, Entonces, me da cuenta, es normal, se utiliza hasta ahora, ¿no es cierto? Ahora, pero tienes que entender, para el quechua chanca, ¿ya? Para el quechua chanca, el caso genitivo, estimados amigos, solo es uno. El ministerio considera que el quechua chanca, ¿qué lo dice? El quechua chanca utiliza el genitivo solamente el famoso para. Para cuando vas a hablar con una persona que habla quechua chanca, ¿ya? A todos le ponen pa. Por ejemplo, dices, Juanpa, pones, María pa, Nuja pa. Para todos los casos es el caso del equipo pa, en quechua. Entonces, esas reglas hay que conocer nosotros como docentes que estamos aprendiendo, que nos estamos preparando para la evaluación de lenguas originales. ¿Me entienden?
Eso estamos sacando a partir de algunos textos que, por ejemplo, en el texto de Rimana del Ministerio de Educación te da esto. En el manual del ministerio te da todas estas ideas o todo este conocimiento. Ya está, es amplio, pues, el manual del ministerio, pero tienes que un poquito más entender. Entonces, te das cuenta, es eso, estimados amigos. Y si nosotros regresamos aquí a nuestro texto, aquí dice, pato chapa, de pato, taita mamanca, su papá y su mamá, o aguanta pa caspas, escondiendo a su hijo, disca. ¿No es cierto? Y manes Tahri, ¿ya? Y manes Haku. Manarás mi mucho, nispa, ¿ya? No ha llegado todavía, dijeron, ¿eh? ¿Cuántos somos? Ya. Manarás mi mucho, nispa. Ahora, Chay sí, Chay, Uirajuchaja, Maija Musjanta, Cotico. Estamos diciendo, ¿eh? En el quechua de Cusco utilizamos y decimos, ¿qué decimos? Cotico, ¿no? Coti, Cusco. Y ya está, podría ser. Entonces, mira, te das cuenta, las palabras que te estoy poniendo un color correspondiente para que no te equivoques, ¿eh? Y trabajes con él. ¿Entendido? ¿Me están entendiendo usted? Un mensaje, Shumanacho. Ari, Ari, ya chachi. Añay. Ahora, ¿qué más podemos decir? Cuti Musafia, listo. Ya regreso, diciendo se fue, ¿eh? Ya está. Ahora, ¿qué decimos, eh? Luego sí, la historia dice, Pajari, Nintin, Totaka, Yorah Kawalupi, Sillaspas y Apamanta, Coterajamo. ¿Ya? Pajari, Nintin, Totaka. En el caso de Cusco dice Pajari, Nintin. Ya no utilizamos la S también. Más adelante vamos a poner, ¿ya? Totaka, Yorah Kawalupi, Sillaspas, ¿ya? Y Apamanta, Coterajamo. Otra vez regreso, ¿eh? Se montado en un caballo blanco. Ginas, manda mancha gusto para tu chata, apacado. Entonces, y así, o Ginas dice así, manda mancha gusto para tu chata, apacado. Sin miedo se llevó a pato. ¿Ya? Juzgar un chautaja, ahí tamamanca, guawan mascarsi, puririscaco. ¿Qué estamos diciendo? Al día siguiente o al día continuo, no dice, ¿eh? Guaguan más casi. Utilizamos la H aquí, en el caso de quechua de Cusco. Puririscaco. Mamanca, ya te dice mamanca. Uca cucha chao pipi, ¿ya? Tú y tus shachtas, ya, mira, tú y tus chactas, dice, ¿eh? Pero aquí no dice, uca cucha chao pipi, tus shachtas. Ya. Y no dice, tú y tus shachtas, tarirus, caco. Habían encontrado flotando al medio de la laguna. Patuchaja, cainatas, mañacamo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este es un error. Cainatas, no existe cainatas. A veces utilizamos cainatas de esta manera. ¿Ya? Eso también hay que corregir. Me dice, a veces todavía está completando unas ideas. Mañacamo. Kai yaku jomanta, urjowalches. ¿Eh? Kai. Si tú quieres utilizar, pones uno, ojo, manta, ojo, guayas. ¿Ya? Ahora, estimados amigos, hay algunas palabritas que te voy a poner entre paréntesis. Ya, pues, uno, ¿ya? Mira, fíjense, esto se les va a pasar ya. Ojo, manta. Entonces, justo utilizamos el ojo, manta. ¿Ya? Fíjense. Ojo, manta. Ojo, white. Lista. Ya dice, Karuna, la sukuna aparista, patucha, urfu, riska. ¿Ya? Ya dice, Karuna, patucha, urfu, la sukuna, ¿qué es la? Wakalasuna. ¿Ya? Vienen a hacer esas sogas grandes para laciar vaca, dice, ¿ya?
Manas urjuyta atinkuchu, no pueden sacar. Huasca, Aswansi, ya huasca también podemos decir, pero huasca es una soga normal, ¿ya? El lazo es exclusivamente lo que utilizan los que tienen sus vacas, para a las vacas salvajes. ¿Para qué? Para poder lacear cuando corren, ¿ya? El lazo normalmente, ¿de qué es? Es de cuero de vaca. Cuero. Manaya, ¿no es cierto? No es de como las sogas, de nylon, sino es de cuero de vaca. Por eso es distinto, liwi, ¿ya? Lewi. Lewi es el instrumento donde se utiliza en el charate, creo. Es muy distinto, ¿ya? Por ejemplo, yo recuerdo, mi papá tenía su lazo, de cuero de vaca hacía mandar sus lazos, ¿ya? Es distinto. Así, uno ukuman, patuchaqa, haparikospa, chinkaykos. Ya está. Patucha uno ukuman, chinkaykapos. ¿Ya? ¿Ya? Chaytananinchaypi. Entonces, Pato se cayó dentro de él. Ajá. ¿Ya? Isabel, dime si toman que Isabel de Maricami. Yo no cacho manda chiste. ¿Ya? Ah, pues. Patah, mispas, ña, ñaunqa, chinkay, kurusqa. Patah, mispa, chinkay, kurusqa. Uwijintaq, sí, uyanta, ¿ya? Hawashasqa. Y sus lágrimas estaban corriendo por sus ojos, por su rostro. Tiyaykuq sí, ¿ya? Para allá, para allá. Mira, dice, aswansi yakuhuman, papuchaqa qapariykuspa chinkayqapusqa. Pataq nispas ñawinqa, chinkaykurusqa. Chinkaykurusqa, ¿eh? Uyhintaqsi uyanta, hawachasqa, decimos en Cusco. Tiyaykuqtinsi, para allá, para allá. Ya está. Esa palabrita. Aquí hay otro dato muy importante, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del ifting, este famoso ifting que estamos utilizando, en el oficio de Cusco, estimados amigos, se utilizaba pues el ifting. Por sí, es un caso condicional, el ifting. Entonces, esto también ha cambiado con la PT. TI Costinsi. En Cusco dirías, pues, TI Costinsi, ¿ya? Es decir, una flipa con la manca, después de un tiempo, ¿ya? Pinche prima, tan roncha, y dice, a ver, ¿ya? Ya. Y nos dice, ¿eh? Flipan con una maja, una jipamanca, después de un tiempo, pero una kunaja puca, pucha, ¿ya? Puja, runa kunaja, puca, pucha, puja ricustanta, rikuspa, si paschapa wakaininma, ¿ya? Wakainimpi, checa, nispa, dimasca. ¿Qué estamos utilizando? Runakunaqa pukaqucha, puqarikuskanta rikuspa, sipasapa, ¿ya? Eh, waqayninmi chayqa nispa rimasqa. Entonces, ¿qué le habían dicho? Las personas habían dicho, cuando la laguna se levantó, le dijeron, esa se está levantando, es, o son las lágrimas de la jovencita. Ya está. Ahora, normalmente en muchas evaluaciones, estimados amigos, ya hemos leído el texto, pero lo he aumentado de tamaño para que ustedes puedan ver y no se puedan perder, ¿ya? No dice, existen 4 preguntas. Esta pregunta o este texto valía 8 puntos, pues, ¿eh? ¿Ya? Y tenemos, según la rúbrica, 4 niveles o 4 criterios que debemos tener en cuenta. Serán esos criterios que debemos tener en cuenta. Mañana Gunari. A ver, voy a compartir un poquito. Mira. Aquí en antes nomás estaba viendo. Un momentito, por favor. ¿Ya?
Y, Profe Rolly, ¿sí? una consulta, una duda, por favor. Ahí en el texto aparecía Wawaikin. Es Ajá. necesario considerar, es necesario considerar el genitivo y también la I y ya la Y. A ver, ¿en cuál? A ver. Ahí, Wawaikin. ¿Cuándo ha llegado, eh? Y usted pronunció justamente tu hijo. Huawei Kim. ¿Esto? Así, profesor. Es necesario considerar la Y, Ya. Wawakin. Si digo simplemente Wawakin. No, este es un posesivo. El Iki es posesivo. Tú. Este Iki solito con se traduce como tú. Al Waiting. Ya, Mis pero Iki. en este Huawei Kim. texto posiblemente si lo cambio, Chei Ususikin o Chei Ususi- Sipasnikin. Sí, no, eso está mal escrito. Ya, no existe Ususikin, no tampoco Sipasnikin. En la oralidad en Cusco vas a escuchar eso, pero en la escritura sí o sí es ik. Ese es parte del posesivo. ¿Y cuál es ese posesivo? Es este posesivo, pues, estimado amigo. Mira, yo te digo aquí, ¿ya? Estamos utilizando posesivo para decir tú, posesivo. Y en el caso de la primera persona utilizas la iglesia para el posesivo también. Mi. ¿Cómo estás? Hacemos un ejemplo. Dices, guagua, guaguay, que es mi hijo. Y aquí. Lo mismo, pues lo puedes poner. Guaguay, y que vendría a ser tu hijo. Este y es el recurso que te da esa idea de tu hijo. No se En el, escucha mucho, maestro. en el primer caso utilizamos mi, ¿no sé? ¿Me estás escuchando, no sé? Profesor, Ya. se me escucha un poco así, como que estaría usted muy lejos. Lejos parece que está así. Ahora, aquí un rato ya. Un rato, un rato. Creo que el micrófono se ha cambiado. Profesor, de rato en rato se escucha bien y rato en rato se va su voz. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí creo. Ahora ¿Ya? sí, Excelente, maestro. ahora Que sí. el micrófono se había desconectado, se había movido un poco, ¿ya? Entonces, estimados amigos, veamos esto. Los posesivos son una parte muy fundamental. Si tú pones aquí, Wawakim, por ejemplo, Wawakim Hamuska, es un error ortográfico. Y en ese error ya, pues, menos 2 puntos o menos, te bajan, pues, por cada error ortográfico, según la rúbrica, te bajan puntos. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, siempre, y al wiki, ¿ya? Misiki, hazlo iki. Siempre con iki, obligatoriamente, ¿ya? Ahora, en este caso, estimados amigos, en el caso del ministerio, nos da lo siguiente, pues. A ver, vamos a poner, tomé captura de lo que nos está pidiendo el ministerio, ¿eh? Mire, el día de ayer hemos trabajado, pues, el texto anterior, ¿eh? Una anécdota. Hoy día estamos trabajando un texto en género de cuento, ¿ya? Entonces, normalmente, estimados amigos, el año pasado pues, la evaluación era pues solo 2 hojas, un texto y escribir otro texto. Pero en este caso, por ejemplo, tal vez pueda venir este año tal vez un texto en género cuento, tal vez una anécdota, tal vez un texto expositivo, dependiendo. Y si te diste cuenta, estimado amigo, siempre viene con 4 preguntas. ¿Ya? Mira aquí. 1, 2, 3, 4 criterios de evaluación. 1, 2, 3, 4, 5 en algunos casos. En algunos casos 4. Ahora, cuando hablamos de el caso de comprensión de textos, el primer criterio que nos pide es que debemos identificar la información explícita. Aquí está en el cuento. La información que tú vas a encontrar en el cuento, que sí o sí, ¿ya? En el primer caso, mira, pongamos, ¿ya? Que el docente identifica, ¿ya? La información explícita del texto. Eso es lo que nos pide. Y más no va a estar antes. Información explícita del texto.
lo que encontramos. Por ejemplo, la primera pregunta. ¿Y matan las patas patucha cochata piñachirja? Mira, ¿qué haciendo el pato, digo la señorita que se llama Pato, ha hecho enojar a la laguna? ¿Cuál es la respuesta? ¿Y dónde? Mira, aquí está. Nuestra respuesta está en el texto, nivel literal. ¿Ya? Por ejemplo, dice, si estamos coinimpi, aquella pues, che, puka cochapata pico, pocos, tuitos, pato chapa, rumovan si che, pocota, chahman, chay, natinsi, cochajoman, chinguegaps. Esa sería la respuesta. ¿Por qué se ha amargado en este caso? ¿Ya? ¿Por qué se ha amargado la laguna? Porque pato cha, ematarwarham. ¿Ya? Akirus. Aquí ya está. Pones aquí. Y dices, pato chaja, Romeo, chay, Pocota, puedes poner con tu nombre, ya no tan literalmente, sino Akishan, Anaspa, pones ya, Anaspa, Akishan, ya, Hinaspa, ya pones, Hinaspa, Jocha Ojoman, Hinaspa, Jocha Ojoman, Chinka ya pues. Chaymantan, pones, Chaymantan de eso, Jocha, ¿qué cosa? ¿Ya? Piñaspa, fíjate, piñaspa, cach, carga. Ya está. O sea, esa sería mi respuesta. ¿Ya? Jocha, piñaspa, cascar. ¿Entendido? Y esta pregunta está en el nivel literal. ¿Y cuál sería la respuesta según el ministerio? Megat Hamari. ¿Ya? A ver, ¿qué es ahora en Australia? ¿Qué ves? Ah, mira, aquí está la respuesta. ¿Ya? Fíjate. Jochapa, mira, aquí nos da una respuesta más fija porque, mira, Jochapa Pucunda, Chacmas, y mata ruras, papato, Chacochata, Piñachirga, Jochapa Pucunda, Chacmas. O si no, Chacmaspa, pones a nas pa. ¿Cómo ha hecho enojar Pato a la laguna? Golpeando el plato de la laguna, que pertenecía a la laguna. Esa sería tu respuesta. ¿Entendido? Dicho. ¿Ya? Es la primera pregunta. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice? La segunda pregunta, aquí está. La pregunta número 2. Imagínate que estas son las preguntas de la evaluación que puede venir este año tal vez. Y me la doy que te no van a preguntar. Jalaripe zapato chaja, al inicio Pato, ¿ya? Fue a pastear. Chao Pepe, Jochata Piñachisca. Al medio, ¿ya? Estoy diciendo, estamos hablando de momentos, ¿eh? ¿Qué había hecho al inicio? Pato fue ¿a qué? A pastear. Luego nos dice Jochata Piñachisca. Mira, tres palabras muy interesantes. Jalaripi. Jalari es inicio. Chao Pipi. Al medio, al centro, al intermedio. Tucucuipi. Al finalizar. Y nos dice, Patocha Micha Gresca, Chao Pipi Jochata Piñachisca, Tucucuipi Matruarja. ¿Qué había hecho? Mira, ¿cómo sería nuestra respuesta? ¿Cuáles serían las posibles respuestas? Voy a copiar aquí, a ver. Mira, la pregunta 2 nos dice esto. A ver, ustedes, díganme, alguna pacha, picote chimuichis, ¿ya? Vamos a cascachir solo letras, ¿ya? Y aquí están, tres opciones, ¿ya? La opción, en este caso, 1, vamos a poner aquí, dice, Wasimpi Wiñe Puño Busca. Opción 2, Puñunan Patapis, Asikuspa
Tiara Parisha. Opción 3. Puka hocha ukumanchinka yaka chinka igusta. Patuchaqa huchamanta runakunata. Patuchata huchamanta runakuna urqusqaku. ¿Cuál sería la respuesta? Ya hablamos de los tres. A La ver, última. ¿qué a Pato lo han sacado del agua? ¿Qué dicen ustedes? Pato torqurqanku ch'unumanta. Mana. Iskay. Puñunan patas para Tiara Parisha, que estaba sentado en su dormitorio riéndose, Pato. No. Puka A ver, ¿cuál sería? Mira, tenemos 4 opciones. Escucha. Kuma. kucha, no, chinka, isa. La dos. El No, 5. puka kucha ukuman chinkaykusqa. A, B, C, D, ¿cuál? Majem Gama. La C. Sí. Sí. Sí, la C. Sería la La C, profe, la C. Ukuman, Chinkay, Cusca. Ya está. Esa sería mi respuesta. Maimata Chinkay, Gorgan, Jay, Pato. Ya. Puka, Jucha, Ukuman, Chinkay. Apariga, Ukuma. Ajá, Ukum. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ya está, estimados amigos. Si contestaríamos así, estaríamos en el examen, estaríamos sacando 20 ya. Esta preguntita vale 8 puntos, si no me equivoco. 8 puntos, ¿ya? Cada pregunta bien contestada, 2 puntos, ¿ya? Dice, Irma inapita, pato chaja, puka kucha, kuchapa, apananta, yachakun mancarja, ¿ya? ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo así, pato? ¿Ya? Si traducimos, ¿ya? Puka kucha, ¿ya? Yachakun mancarja. ¿Cómo crees que Pato se hubiera enterado, se hubiera anticipado de que iba a ser llevado adentro de la laguna? A ver, ¿cómo sería? Imainapita, como Pato Chaja, Pato, Puka Jochapa, lo que la laguna se iba a llevar Yachacón. No está diciendo, oye, ¿cómo crees que Pato se hubiera enterado? O, ¿cómo hubiéramos visto que Pato, a ver, en castellano, ¿cómo les explico esto? ¿Cómo se hubiera enterado Pato que la laguna le iba a llevar? ¿Ya? El nivel del texto es inferencial de la pregunta. A ver, vamos a ver. A ver, para que les ayude. Alguien más aquí. ¿Ya? Imagínate, ya, para todos aquí. Algunas opciones para que puedan ustedes responder. ¿Ya? A ver, ¿cómo crees que Pato se hubiera anticipado que la laguna le iba a llevar? Y tenemos 3 opciones, ¿ya? ¿Cuáles son esas 3 opciones? A ver, una bonita cotichemungichi. Sapa bajaptin para cheamoptin. Hubiera sido la causa para que Pato se entere que la laguna le iba a llevar dentro al fondo. O así man payas para reporting, aguas para reporting. Cuando la Pato se iba a ir corriendo a la casa. Caballo, milla y son casa para cheamoptin. Sí. O muscuini. Nimpi. Ah, no sé. ¿Cómo Pato se hubiera enterado de que iba a ser llevado dentro de la laguna? En sus sueños. Muscui. Nimpi. ¿Te das cuenta? La D. La D. Entonces vamos a hacer un favorito. Che, tapuiche con che. Ya. Imainan pita. Imainan pita. ¿Cómo, ¿Cómo? Imainan pita. ¿No es cierto? ¿Cómo Pato, ya? Se hubiera enterado, ¿ya? Que iba a ser llevado dentro de la laguna. Zapabajaptin para que cada vez que lloraba llegaba la lluvia, no.
O así, pawas para reporting. Es muy incoherente esto. Caballo, pimilla y chuncasapa, cheamote. Tenemos dos opciones. ¿Sí? El hombre llegó en caballo. A ver, fíjense. Ya te has hecho tu versión. ¿Cuál de los dos sería? La D. Pero, La D. La D. vamos a ver. Muy bien. Ya. Entonces, La D, profesor. esa es nuestra respuesta. Mushui ni. ¿Ya? Y la pregunta 4. Imamantahtaj ilhasta uyako. ¿De qué habla el cuento? ¿O de qué habla el texto? A ver. En este caso, Sipas patuchamanta. ¿sí pas pato chamanta? Sipas patuchamanta. ¿Estás hablando de la pato jovencita? A ver. Voy a darles algunas opciones para que ustedes puedan responder. Está. A ver. A veces estas alternativas les van a ayudar bastante, ¿ya? Mira. Ponemos aquí. Nuestras opciones son 4, ¿ya? Tawante. Y veamos. Imamantata hilhasa willakun, pukahuchamanta, patucha patayita mamamanta, patucho yomitzhamanta, patucha baillamanta. Patucha uywa manta. Sí, A ver. sí. ¿Cuál La es? C. Patucha Cochamanta. Michiscanmanta. pukahuchamanta, La A. La D. Ah, Sí. patayita mamamanta, La A. Pucamanta. La patucha C. yomitzhamanta. Michiscanmanta. La C, profesor. ¿De qué cuenta? Patucha uywa manta. ¿Quiénes son los personajes principales en La el texto? La La patucha. C. Patucha. Patucha La C. ¿Ustedes creen? No. A ver. Mana. La A. Si se han dado cuenta, en el texto, quien prepondera más en todo el cuento son las actitudes de la laguna. Primero que la laguna se apareció en forma de un hombre viejo con bigotes, montado en un caballo, que en la laguna había un plato de oro, que Pato solo ha interactuado con la laguna, y al final la laguna se levantó, ¿ya? Y el personaje principal sería, pues, el Pucallpa. Estamos hablando de la laguna, que ha sido el principal actor de toda la historia. ¿No es cierto? Entonces, esa sería la respuesta. ¿Ya? Pato Chapa, Taita Mamá Manta, no. ¿Ya? El título, profesor. No hay título en ese caso del texto. ¿Ya? No hay título en el texto. ¿Ya? Y si se van a dar cuenta, en la evaluación tal vez venga un texto sin título. Solo te van a decir, oye, lee este texto y de acuerdo a eso, responda las preguntas. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, creo que estamos hablando de algunas preguntas que podría tal vez venir. Hay que analizar un poquito más de quién hablaría más este texto, cuáles son los criterios que nos están pidiendo. ¿Ya? Ya pues, estimados amigos, entonces este texto que hemos avanzado es un cuento. Si se han dado cuenta, se los va a pasar o lo voy a cargar al archivo de Google Drive para que ustedes puedan ver, lo puedan leer y con ello puedan prepararse un poco más. ¿Ya? Muchas gracias, maestra. Che, mi gama. Ya. Pantaramun último. Pantalón que, ¿ah? Ya. Muy bien, estimados amigos. Vamos a terminar el día. Mañana nos vemos a las 8 de la noche.
Entonces tenemos mucho todavía para aprender. De acuerdo a lo que estamos viendo, mira, lo que nos falta también es un texto expositivo y luego también nos va a faltar avanzar un texto argumentativo. Esos son materiales, algunos ejercicios que vamos a hacer, ¿ya? Entonces yo pienso y estoy seguro de que en esta evaluación, ¿ya? En esta evaluación, estimados amigos, va a venir algo. O sea, de los 4 tipos de texto, vamos a tener que recibir un texto, ¿ya? Ya sea anécdota, cuento, un texto expositivo, un texto argumentativo. Seguro uno de ellos va a venir. Porque si vendrían todos sería muy, muy, muy complicado, Muy ¿eh? grande, complicado. Entonces, estimados amigos, recordarles, invitarles también a los amigos que este viernes, ¿ya? Estamos empezando un seminario exclusivamente de los textos, de acuerdo al ministerio, ¿ya? El viernes tendremos un seminario desde las 5 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El día sábado también tendremos el seminario que será de 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, ¿ya? Entonces, los que quieren reforzar todavía pueden participar en nuestro seminario, ¿ya? Entonces, estamos en eso, estimados amigos, ¿ya? Tendremos seminario prácticamente unas 6 horas de aprendizaje, entonces prevean su tiempo para el día viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 7:30 y el día sábado, ¿ya? Desde las 5 hasta las 8 de la noche, ¿ya? Esos 2 días, ¿qué cosas vamos a avanzar? Mira, justo hemos hecho un plan del seminario que estamos aperturando, estimados amigos, ¿ya? A ver, déjenme un momentito, ¿ya? Aquí está nuestro seminario, así que esto vamos a avanzar, mira, para todos, ¿ya? El seminario que lo vamos a llevar a cabo este día viernes y el día sábado va a estar enfocado en los siguientes temas, así que les invito. Vamos, en este caso estamos cobrando un costo simbólico de 12 nuevos soles por los 2 días, ¿ya? Entonces, si deseas unirte, es tiempo de que te unas, ¿ya? Entonces, veamos, a ver, Castechizo, ¿ya? Voy a darles información. ¿Qué es lo que vamos a avanzar en este caso? Mira, el seminario de Quechua Sureño se llevará el día viernes de 5 a 7:30 de la noche, estimados amigos, ¿ya? ¿Qué vamos a avanzar? Escritura del texto argumentativo de acuerdo a las rúbricas de evaluación, es el primer tema que vamos a avanzar. Comprensión de textos narrativos, anécdotas de acuerdo a la rúbrica. Todos son materiales nuevos, ya no vamos a agarrar el mismo material que agarramos y copiamos y pegamos, no, sino siempre desde cero, como siempre hemos avanzado conmigo, ¿ya? Y acuérdense, siempre yo avanzo desde cero en mis materiales porque así aprendemos más pues, durante el proceso también de aprendizaje. Entonces, los que están interesados, mira, el día lunes, el día viernes, escritura, comprensión de textos narrativos, y vamos a hablar de algunos errores comunes en cuanto a la escritura de acuerdo al manual del ministerio. Algunos cambios que ha tenido, ¿ya? En este caso, en el ministerio. Es el día viernes. Profesor, no se ve. Sí se ve. Sí se ve. Normal está, sí se ve. Sí Ya. se ve. Yo no veo nada de lo que está hablando. Sí se ve, todo está bien. El problema es Sí, Rikukushami. Si no, ingresa otra vez, ¿ya? El día sábado, ¿ya? El día sábado, al de 5 de la tarde a 8 de la noche, tendremos comprensión de textos narrativos, como lo hicimos hoy día, ¿ya? Luego también tendremos comprensión de textos expositivos de acuerdo a la rúbrica, comprensión de textos argumentativos de acuerdo a la rúbrica, y resolución de algunas preguntas de años anteriores, como también hemos estado haciendo, ¿ya? Siempre tratamos de conseguir algunas preguntitas de años anteriores y, ¿ya? Entonces, estimados amigos, esto va a ser el día jueves y viernes, así que los que deseen ingresar, escríbanme al WhatsApp, ya saben, los que estén en TikTok también, escríbanme para que puedan tener acceso. Viernes y sábado.
Viernes y sábado son los dos únicos días para que ustedes puedan estar más preparados. Si te falta, también puedes ingresar todavía. Y estimados amigos, entonces creo que con eso hoy día terminamos, ¿ya? A los amigos que están en TikTok, en mi perfil está un enlace de WhatsApp. Haga clic ahí y automáticamente te va a mandar, ¿ya? Al WhatsApp, ¿ya? Y por WhatsApp ponemos, para toditos, por esta vez solo estamos cobrando 12 soles para esos 2 días de seminario, y también te vas a llevar todos estos recursos que te estamos brindando para tu evaluación, y que el día domingo estés listo, preparado, ¿ya? Para tu evaluación. Urjo, se encuentra Profesora, sin H. Sí, sí, Profesor. alguien. profesor, ¿hasta cuándo tenemos para poder pagar o depositarle a su cuenta? Mira, en este caso estamos trabajando con vacante limitada porque muchas veces, por ejemplo, en nuestra clase por Zoom, a veces colapsa, te pasan 100 personas, entonces. Si vamos así, nos cerramos el grupo. Ya, ahorita ya tenemos varios inscritos que se están inscribiendo, entonces, ya pues, O tienen sea, ya hasta podemos depositar desde esta noche. mañana. Sí, normal, a mí ya que me depositan y yo automáticamente les agrego a un grupo, ¿ya? Tachis, ¿cuánto es el costo por yape? No lo había pedido una vez. ¿Cuánto es? 12 soles. ¿Ya? Curso. Maestro Rolly, su número de IAP. Por favor, ¿nos puede enviar ahorita por el grupo? Ya, el número ya, pues, estimados amigos, es esta, pues, que está en la pantalla, ¿ya? Ahí está. Es el número por el que se van a comunicar ustedes, escriban uno más y nosotros le vamos a atender, ¿ya? Entonces, gracias, maestro, me saco un diecito nomás en examen de solución de puntos, gracias por su ayuda. Sí, gracias a ustedes. Ya, estimados amigos. Tu número es que no se ve por el internet bajo, no se ve la pantalla. Sí, Podría, ya, 953-959543, es el número, ¿ya? Está en la pantalla. Entonces, estimados amigos, el día viernes tendremos un trabajo full, el día sábado, para estar listos el día domingo, ¿ya? Gracias, profesor. Textos en Yo quechua, voy a ver mañana tempranito. Gracias, profesor. ¿ya? Profe, va a ser en quechua sureño. Este que estamos llevando es el quechua sureño. Recuerden que, como hemos visto en este texto, estimados amigos, no hay mucha diferencia entre el quechua chanca y el quechua collao. El quechua sureño es una combinación entre el quechua chanca y el quechua collao. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en este texto, ¿cuántas diferencias hemos encontrado? Hemos encontrado algo de 5 o 6 diferencias. O sea, nada más hemos encontrado, no hemos encontrado más diferencias. Entonces, si tú quieres organizar tus textos, normal, entras a clase, preguntas y me dices, profesor, ¿en quechua changa cómo se dice? También te lo enseñamos. ¿En quechua collao cómo se dice? También te enseñamos. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, escríbanme el WhatsApp y yo les atiendo. ¿Ya? Con eso quedamos hoy día, amigos. Ya, Tati, este textito que hemos avanzado, no sé si lo mandaría al grupo para poder practicar un poquito más. Este texto lo voy a subir al Google Drive para que tengan acceso, ¿ya? Este es el texto. Ya, entonces, estimados amigos, nos vemos el día... ¿Ya estabas durmiéndote, maestro Miguelito? WhatsApp mañana que el camus hay que maestro. Me dicen quechua de moco. Estimados amigos, con esto terminamos. Dinero. Ya, pero no tienes nada. ¿Sabes? Quiero 15 solcitos, nomás quiero. No quiero mucha plata. 15 nomás quiero. ¿Quién está Mañana- pidiendo plata? Ay, ay. Profesor, Ya le envié a una persona, ya está ya. En mi monedero ya está. Sí, el yape, profe, ya está el yape. Maestro Rolly. Mañana yo te lo voy a dar. Ahora 15 soles me vas a dar. 15 soles más mañana te lo voy a dar. No te preocupes, eso más bien. No dudes. profesor, La competencia, profe. Sí, pues, sí. profesor. Ajá, Sí, pero yo anda te cobrando 15 profesor, soles, profe. Son cheque te estoy trayéndote mañana en cheque Y te voy a dar. echachis pagar y no que ya piensas aquí. 15 soles más bien. Me escriben. ¿Ya? Nuevo te voy a dar. 5 profesor, soles. está el nombre de
Rollinson, ya saben, Ya, Chachi, hayk'aqkama yapeamus hayki. 12 nomás es. Muestra el número de yape en pantalla. Rollinson Por Mesa. favor, por favor, por favor. Dime, Gash. Ya, listo. Profe, Rollinson Mañana Mesa. mismo te lo doy. Ya, listo. Ya, chao. Hasta mañana. ¿Quién está ahí? Yo le decía, está el nombre de Rollinson Mesa, profesor. Están cobrando 15 soles la competencia, Ah, profe. ya, profesor, es que ya me he confundido. Ya, profe, gracias. Ahí no es su número, ya. hayk'aqkama yapeamuyma. Hasta mañana para formar un grupo. Ya va a ser un grupo privado. ¿Ya? Paqaynama. Solo hay no 100 dicen. vacantes. Rollinson Mesa, ¿qué más Ya, es? Chachi, mana yapi cancho, pero pakarin no kalisa manta yapi asqayki, pakarin tutamanta, ya, Chachi. Ya, cosa, apachimanguia. ¿Ya? Su segundo apellido, por favor, profe. Esta sale este. ¿Cómo? Maestra Rolly, ya he hecho el depósito del voucher, está en su personal, por favor, me considera. Gracias, buenas noches. Ya. Si no les considero, me escriben, por favor. A veces tenemos cantidad de personas que entran y ya nos bloquean Ya, todo ya. WhatsApp se colapsa. ¿Con ¿Ya? qué nombre va a estar el nuevo grupo? Disculpe, maestro, ¿con qué nombre va a estar el nuevo grupo? Seminario Quechua Sureño. ¿Ya? Muchas gracias. Muy bien. Ya, pues, Su estimados nombre amigos, completo, Edgesh. por favor, Ya. Payape. Ya, Chachi, Luis, ¿qué pasó? Recuerden que la clase de nosotros, los que están en este grupo, va a durar hasta el día sábado. Ya tenemos todavía, porque tenemos que repasar la primera parte del texto de todo lo que es el quechua sureño, porque en la primera parte hay muchos errores que el ministerio ha considerado y eso vamos a repasar para que estén listos para la escritura. ¿Ya? Ya, maestro Rolly, ¿Y no se va a hasta el cruzarse con el sábado. seminario, profe? ¿Cómo? profe. Sí, el ¿No se va a horario. cruzar con seminario? Seminario va a ser hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche empezamos las clases normales. Ah, ya. Gracias. 7:50, Ya, gracias. ¿Ya? Gracias del curso, profesor. Ya, Chachi, buenas noches. Ya, Chachi, ya lo voy a yapear. Ya, gracias, excelente. Nuestros horarios son los siguientes. Viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 7:30 de la noche, la clase. Y el día sábado, desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. Ese es el horario de los 2 días que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cuánto es el monto? 12. Ya, Chunca y Caimillo. Chunga y Ya, Shen. Chachi, ya te he yapeado, por favor, me considera. Ya, Ya Chachi, estamos. Niway, por favor, Yapianaipa. Ya dejamos en ¿ya? Muy bien. Canelita. Ya, muy bien. Canelita, nos vamos a escribir para agregarte en un grupo, ¿ya? ¿Qué pasó? Ya te he yapeado. Ya le voy a subir el archivo, listo, para que ustedes tengan, Sí. ¿ya? Y miren, estimados amigos. Sí, adelante. Hay grabación de esta clase, maestro. Estaba un poco entrecortado mi señal. No sé si- Obviamente que todas las clases grabadas tenemos, ¿ya? Entonces, aquí estamos. maestro. ¿Ah? ¿En el drive está o dónde lo puedo encontrar de hoy día? Ya voy a La actualizar. grabación, maestro. Las grabaciones les voy a enviar al WhatsApp, al grupo les voy a enviar, ¿ya? Voy a actualizar. Gracias. Ya. Ya, estimados amigos. Mándame un qué. ¿Me mandan qué? ¿Conita? Por WhatsApp les va a pasar, ¿ya? Ya, estimados amigos, aquí está el texto narrativo que necesitan. Ingresen a su drive y encuentren, ¿ya? Muy bien. Gracias, maestro. Ya, tu pasonchis. Tupananchis kama, ya, Chachi. Pakarin Pananchis. yapi asqayki. Ya, pajarin cama. Tutamanta. Cama. Mana yapi cancho, pero pakarin risaq chaymin yapi asqayki. Ya, cosa, pues. Isabel, Vilma, ¿quieren hablar, creo?
Puñero. Ya, tú pones cámara. Chachi, ya le he yapeado, ya, Chachi. Ya, excelente, excelente. Gracias, gracias. Nos vemos, Ya, nos vemos. Chachi.